Buenos días, mis queridos estudiantes. Nos volvemos a encontrar una vez más para seguir aprendiendo. El día de hoy en el área de personal social hablaremos sobre la geografía política del Perú. Para ello te voy a pedir que prestes mucha atención a los dos siguientes videos que nos hablarán, uno, de las líneas imaginarias que cubren nuestro planeta Tierra y dos, sobre la geografía política del Perú. A prestar mucha atención, chicos. Para orientarnos en el planeta Tierra, necesitamos referencias que nos indiquen o señalen dónde estamos. Para ello, que se inventaron unas líneas imaginarias, tal como lo muestra esta imagen, similares a las líneas que ya hemos visto presentes en las cuadrículas. Estas líneas van a adoptar dos nombres. La primera de ellas que veremos serán los paralelos. Los paralelos son líneas horizontales que rodean al planeta Tierra formando circunferencias a su alrededor. De estos paralelos, el más importante es aquel que pasa por el centro de la Tierra. A esta línea la vamos a conocer como línea del Ecuador, cuyo nombre o concepto significa igualador. ¿Y esto por qué? Porque la línea del Ecuador tiene una función muy importante, y esa es dividir al planeta en dos partes iguales. Estas partes se denominan hemisferio norte y hemisferio sur. Aparte de la línea del Ecuador ya mencionada, existen otros paralelos que van hacia el hemisferio norte o hacia el hemisferio sur. El primero de ellos es el Trópico de Cáncer, denominado de esa forma dado de que el Sol pasa por la constelación de Cáncer durante el solsticio de verano en el hemisferio norte. Del mismo modo, en el hemisferio sur encontramos el trópico, pero denominado como Trópico de Capricornio. Esto dado que el Sol pasa por la constelación de Capricornio durante el solsticio de verano en el hemisferio sur. A los extremos del planeta tenemos otros dos paralelos. Uno de ellos es el Círculo Polar Ártico, ubicado hacia el Polo Norte, y en el sur tenemos el Círculo Polar Antártico, ubicado hacia el Polo Sur. Entonces, si marcamos la línea del Ecuador, en el centro tenemos la división del hemisferio norte y el hemisferio sur, donde encontramos el Círculo Polar Ártico y Trópico de Cáncer en el hemisferio norte y el Círculo Polar Antártico y el Trópico de Capricornio hacia el sur. En síntesis, los paralelos son líneas horizontales que rodean la Tierra formando circunferencias. La línea del Ecuador es el paralelo más importante, conocido también como el punto de origen del resto de los paralelos. Además, su función recae en que esta línea divide al planeta en dos partes iguales, siendo el hemisferio norte y el hemisferio sur. Finalmente, recordar que otros paralelos tan importantes como la línea del Ecuador son el Círculo Polar Ártico, el Círculo Polar Antártico, el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. La segunda línea de referencia o imaginaria del planeta Tierra que veremos se denomina como meridianos. Los meridianos son líneas verticales que van de polo norte a polo sur. El meridiano más importante de todos es conocido como meridiano de Greenwich,
denominado de esa forma dado que pasa justo por una localidad llamada Greenwich ubicada en el continente europeo. La particularidad de esta línea es que divide la Tierra en dos partes iguales. Una de ellas es conocida como el hemisferio este y la otra parte se le conoce como hemisferio oeste. Si trazamos el meridiano de Greenwich, visualizamos que tanto hacia el hemisferio este como al hemisferio oeste se dibujan líneas verticales o meridianos de manera imaginaria en nuestro planeta Tierra. En síntesis, los meridianos son líneas verticales que forman semicírculos, yendo de polo norte a polo sur. El meridiano más importante es el meridiano cero o meridiano de Greenwich. Esta línea divide al planeta Tierra en dos hemisferios, siendo el hemisferio este y el hemisferio oeste. Si mirásemos las líneas imaginarias en un mapa, nos daríamos cuenta que los paralelos y los meridianos se distribuirían de este modo. Perú se encuentra ubicado en el hemisferio sur del planeta y al oeste del meridiano de Greenwich. Por lo tanto, tiene una latitud sur y una longitud occidental. Por su ubicación, Perú es el país de América del Sur que abarca el extremo más occidental. Con sus 1.285.215 kilómetros cuadrados de superficie, limita con 5 vecinos. Al noroeste con Ecuador, cuya frontera está basada en ríos e hitos dentro de la selva amazónica, y otros hitos atravesando la cordillera de los Andes. Al noreste limita con Colombia, donde la frontera está basada principalmente por el río Putumayo, una línea recta y el río Amazonas. Al este limita con Brasil, donde su frontera está basada principalmente en ríos y líneas rectas dentro de la selva amazónica, además de que esta es la frontera más larga que posee Perú con país alguno. Al sureste limita con Bolivia, donde su frontera está basada en líneas rectas, ríos, montañas, islas y penínsulas, entre su parte amazónica y su parte altiplánica. Al sur limita con Chile, donde su frontera está basada principalmente en líneas imaginarias en el desierto, y numerosas montañas en el altiplano, además de que es la frontera menos extensa que posee Perú con país alguno. Sumado a esto, Perú posee un mar territorial al oeste, denominado Mar de Grau, con una línea costera que se extiende en 3.079 kilómetros y una superficie de 626.540 kilómetros cuadrados. El Perú orográficamente está ubicada entre tres placas tectónicas, la placa del altiplano, la placa sudamericana y la placa de Nazca. Las dos primeras están en actual subducción con la placa de Nazca, dando como resultado a la cordillera de los Andes, además de a la fosa Perú-Chile, que en la parte sur del Perú cuenta con una profundidad aproximada de 5.000 metros bajo el nivel del mar. Además de esto, la placa altiplánica, ya que está entre dos placas gigantescas, está siendo empujada a tal presión que dio origen a la meseta del Collao, la cual es la segunda meseta más alta del mundo, solo superada por el Tíbet. Estas gigantescas áreas de subducción forman parte del Gran Cinturón de Fuego del Pacífico, la cual es la zona de mayor actividad sísmica del mundo. Debido a estos accidentes geográficos es que tradicionalmente se divide al Perú en tres grandes regiones. La región de costa, que ocupa el 11% del territorio nacional, está compuesta de desiertos, playas, cañones, además de extensos y fértiles valles. En esta región está el punto terrestre más bajo del país, la depresión de Sechura, en el departamento de Piura, a unos 34 metros bajo el nivel del mar. La región de sierra, que abarca un 30% del territorio del país. Esta está compuesta en su totalidad por la cordillera de los Andes y la meseta del Collao, existiendo una gran diversidad de relieve en esta región. Debido a esto es que aquí se encuentra el punto más alto del país, que es el Nevado Huascarán, con una altitud de 6.768 metros sobre el nivel del mar, y la región de selva, que ocupa un 58% del territorio nacional.
está compuesta en su totalidad por la parte peruana de la selva amazónica y es también el mayor reservorio de biodiversidad del país. Al ser la cordillera de los Andes el único sistema montañoso del Perú, sus montañas más altas están ubicadas en este, de las cuales las más altas son Palcaraju, Ampato, Chinchey, Ciula Grande, Chopicalqui, Ausangate, Guandoy, Coropuna, Yerupajá y el Huascarán. Sus lagos y lagunas más grandes son el Titicaca, el cual es el lago de agua dulce más grande de América del Sur, el lago Junín, el cual es el lago más grande ubicado enteramente en el Perú, la laguna de Arapa, la laguna Marcapomacocha, el lago Parinacochas, el lago Rimachi, el cual es el lago amazónico más extenso del Perú, la laguna de Salinas, la laguna Languilayo, la laguna Lagunillas y la laguna Loriscota. Además de ríos y lagos, en Perú se puede hallar una gran cantidad de manglares, pantanos y humedales, que son importantísimos para la biodiversidad del planeta. Es por eso que la Convención Ramsar ha reconocido 13 sitios Ramsar en el país, desde la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, la Reserva Nacional de Junín, el lago Titicaca, el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, Bofedales y Lagunas de Salinas, Laguna del Indio, Dique de los Españoles, Lagunas Las Arrebiatadas, el Complejo de Humedales del Abanico del Río Pastaza, el Humedal Lucre Huacarpay y los Manglares de San Pedro de Vice, todos juntos abarcando 68,000 kilómetros cuadrados, siendo el 5.3% del territorio del país. Estos factores geográficos, tanto su relieve como sus cuencas, hacen que Perú sea uno de los países con mayor diversidad de ecorregiones. La diversidad de pisos geográficos y de clima logran que el Perú sea uno de los países más importantes del mundo por su biodiversidad, y está incluido entre los 20 países que juntos concentran hasta el 70% de la biodiversidad del mundo. Tiene contabilizadas 523 especies de mamíferos, 1847 especies de aves, 624 especies de anfibios, 446 especies de reptiles y 2134 especies de peces. Esta diversidad de relieve y clima también afectan a la flora, pues en Perú existen más de 20,000 especies de plantas contabilizadas y una gran diversidad genética. Solo por citar un ejemplo, en la meseta del Collao o altiplano existen 4.300 variedades de papa nativas. Es por esta razón que en el Perú existen más de 70 áreas con algún tipo de protección especial. A los habitantes de este país se los conoce como peruano para los hombres y peruana para las mujeres. Su población se estima en unos 31.826.018 habitantes, compuesto por un 50.8% de mujeres y un 49.2% de hombres, dándole al país una densidad de 24 habitantes por kilómetro cuadrado, convirtiéndolo en el sexto país menos denso de América Latina, y su población está en constante ascenso, pues su tasa de natalidad es de 1.5 nacimientos por mujer. En cuanto a la composición étnica, en Perú un 60.2% de los habitantes se autopercibe como mestizo, el 22.3% se autopercibe como quechua, el 5.9% se percibe de origen blanco, el 3.6% se percibe como afrodescendiente, el 2.4% se autopercibe como aymara, el 2.3% lo conforman otras etnias variadas y un 3.3% no sabe o no responde. En el país el idioma oficial es el español, pero junto a este se reconoce como oficiales en las zonas donde predominan al quechua, al aymara y a otros idiomas aborígenes. Sus ciudades más pobladas actualmente son Ica, Tacna, Pucallpa, Iquitos, Chimbote, Cusco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Lima y Callao. Estas últimas, aunque son dos ciudades distintas, forman parte de una misma área metropolitana, la cual es la quinta área metropolitana más poblada de América Latina, además que concentra aproximadamente un tercio de la población del Perú. Muy bien, acabamos de terminar de observar los videos, chicos, que nos hablan sobre el tema del día de hoy. Ahora te toca desarrollar tus actividades.